cuando hay una necesidad, cuando hay algo que resolver en nuestra vida. La mayoría de nosotros buscamos a Dios cuando queremos más bendición, cuando queremos más llenura, cuando queremos milagros en nuestra vida. Pocas veces el hombre está en la búsqueda de Dios única y solamente porque anhela tener una relación con Dios. Y esto es una verdad que a lo mejor no nos gusta, pero es verdad. Incluso muchas veces nosotros como cristianos, que ya tenemos, a lo mejor ya recibiste el milagro, a lo mejor ya fuiste prosperado, a lo mejor ya fuiste bendecido, pero seguimos en la iglesia y decimos: estoy aquí porque quiero más. Y es más, oramos en el momento de la adoración, de la alabanza, y decimos, y a lo mejor está ahí la persona ahí predicando en la alabanza, dirigiendo, ¿y qué quieres de Dios? Y tú dices: quiero más. O a lo mejor estás orando y diciéndole: Dios, quiero más, quiero más, quiero más. Y estamos anhelando crecer en nuestra vida, pero no estamos anhelando crecer en nuestra relación con Dios. Y hace 2 años Dios hablaba a mi corazón sobre esto y decía: Adrián, muchas veces la iglesia, y no hablando solo de esta iglesia, sino hablando de la iglesia en general, o muchas veces el creyente me busca por el pan y los peces, y no porque anhele tener una relación conmigo. Vemos en el Nuevo Testamento a un Jesús que la multitud lo apretaba, pero cuando tenía que orar estaba solo. Hombres que luchaban, que perforaron un techo para poder ver un milagro, que se arriesgaron a morir por ver un milagro y le dijeron: Jesús, límpianos. Amén. Se arriesgaron a morir por estar con el maestro. Y vemos pocos hombres que hicieron algo insólito, pero solo por ver o tener una relación con el maestro. Zaqueo era un hombre recaudador de impuestos, era un hombre rico, era un hombre con economía, y este hombre hizo todo lo posible, pero por ver al maestro. Y dice la Biblia que cuando este hombre hizo todo lo posible solo por verlo, Jesús se fue con él a su casa. Los demás vemos que hicieron todo por recibir un milagro, y Jesús les dio el milagro, pero no fue a sus casas. Vemos un hombre llamado Zaqueo que hizo todo lo posible por verlo, y Jesús entró a su casa. Vemos esta historia de Moisés. Dice la Biblia que Moisés no estaba anhelando un milagro, no estaba anhelando una bendición, no estaba anhelando un camello nuevo, ¿verdad? Él solamente vio que la zarza no se consumía, vio una visión y dijo: quiero ver qué es eso. Amén. Dijo: quiero ver esta visión, quiero ver. O sea, él sentía que era algo de Dios ahí. Dijo: quiero ver esto que está pasando aquí. Y cuando él se acercó, algo pasó en la vida de Moisés, que su vida no volvió a ser la misma. Cuando él se acerca, le dice: quita el calzado de tus pies. Y no fue un impedimento para Moisés, se lo quitó y se acercó. Moisés dice: ¿quién soy yo? ¿Qué viste en mí? Y la historia empieza a contar que dice Moisés: ¿y qué le voy a decir yo a Faraón cuando esté parado ahí frente a él? Y dice: le dirás que yo soy el que soy. Moisés tenía una orden de aprehensión, por así decirlo. Y aunque a lo mejor no estaba hecha totalmente, a lo mejor sí, pero lo habían visto matar a un egipcio y por eso huyó. Por eso se fue. Dice la Biblia que vio que mataban a uno de sus hermanos hebreos, que lo golpeaban, y Moisés se enojó y fue y mató al egipcio y tuvo que huir. Se fue porque sabía que merecía morir. Y ahora Dios le estaba pidiendo regresar a un lugar donde querían matarlo o donde querían arrestarlo. Y Dios le da un llamado a Moisés. Algo pasa, pero Moisés se va con su suegro. Mira, para que Moisés se haya ido con su suegro es porque la cosa estaba canija, ¿sí o no? Pero quiero que entiendas esto. ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué pasa si yo tengo un encuentro con Dios? ¿Qué pasa si me olvido un poco del milagro que necesito y me concentro en tener un encuentro con Dios? ¿Qué pasaría en tu vida? Escucha, ¿qué pasaría en tu vida
si hicieras a un lado tu petición y te enfocaras en tener un encuentro con Dios. Vemos a través de Moisés lo que pasa. Vemos a través de Moisés lo que pasa. ¿Qué pasa? Moisés no se acercó y vio a Dios y le dijo: Dios, ahora que estás aquí, te pido un favor, que muera Faraón o que muera el egipcio que me vio para que nadie me delate. No le pidió un milagro, ¿verdad que no? Él solamente estuvo ahí y le dijo: heme aquí, Señor. Le dijo: ¿qué quieres de mí, Dios? Amén. Algo pasa en tu vida cuando cambias tu oración del Señor: Señor, te pido, al Señor, aquí estoy. Cuando cambiamos las palabras del Señor, haz un milagro en mi vida, decir: Señor, ven, habita en mi vida, quiero saber quién eres tú. Algo pasa, algo diferente sucede. La Biblia me enseña que todos aquellos que se acercaron a Jesús recibieron el milagro. Amén. Si tú vienes con esa intención todas estas semanas, meses, años, vas a recibir milagros de Dios, porque el que busca a Dios lo encuentra. Pero la Biblia me enseña que esos que recibían milagros volvían a su vida una vez más y no pasaba nada. Algo pasa en su vida. Lo primero que pasa en tu vida es que Dios termina siendo más real que todo lo que puedes ver a través de tus ojos naturales. ¿Qué pasa, pastor, cuando tengo un encuentro con Dios? Cuando tienes un encuentro con Dios, Dios se convierte en una realidad mayor que lo que alcanzas a ver con tu propia vista. Moisés regresó. Faraón seguía siendo malo. Su sentencia seguía vigente. Pero algo pasó en Moisés, que cuando tuvo el encuentro con Dios, pareciera que todo eso no existía y que nada más existía Dios en su vida. Se paró frente a Faraón. Pero cuando él tuvo un encuentro con Dios, Dios se convirtió más real que Faraón. Cuando tuvo el encuentro con Dios, Dios era más real que los brujos que el Faraón le presentó. Cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios fue más real que las aguas que estaban frente a él. Cuando tuvo un encuentro con Dios, pareciera que Faraón ya no tenía poder, pero seguía teniendo el poder. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando tenemos un encuentro con Dios? Pareciera que la pandemia se fue, aunque no se ha ido. Pareciera que la crisis se fue, aunque la crisis esté. Pareciera que mi relación, que mi matrimonio se restauró, aunque no estuviera restaurado. Pareciera que mi hijo hubo un cambio en su vida, aunque no se ve el cambio en su vida. En pocas palabras, Dios termina siendo más real que cualquier propósito, que cualquier problema, que cualquier dificultad. Dios puede sacarte de un problema, pero ¿qué vas a hacer con el resto de problemas que se te avecinan después? El problema de nosotros es creer, escucha, es creer que el problema que nosotros tenemos es el único problema que vamos a tener toda nuestra vida. Y por eso nos acercamos a Dios a que resuelva el problema que tenemos hoy activo. Pero ¿qué vas a hacer mañana cuando se te presenten los 80 problemas que te faltan en la vida? Amén. ¿Qué me conviene, el milagro o la relación con Dios? No, si la cabeza no nomás es para el piojo, hermano. ¿Qué pensar? ¿Sí o no? Imagínense que Dios me hubiera sanado a mí cuando yo tenía leucemia y me alejo. ¿Cómo le hago para que mi hijo resucite cuando está a punto de morir? Tendría que venir una vez más, hincarme y decir: Señor, sé que he fallado, sé que me olvidé de ti, pero aquí estoy una vez más, por favor, ten misericordia. ¿Sí o no? ¿Qué hubiera hecho cuando le dio cáncer a mi mamá, a mi madre? ¿Qué hubiera hecho? Otra vez vuelvo un ajeno, un forastero. ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia cuando eres hijo? ¿Cuál es la diferencia cuando tienes una relación con Dios? Viene y le da cáncer a tu madre y tú oras a Dios y le dices: Padre, tú sabes que yo soy tu hijo y mi familia está en tus manos, haga lo que usted quiera. ¿Qué haces cuando viene una pandemia y dices: Padre, yo voy a morir el día que usted diga, no el día que el hombre quiera? Así que, Padre, en tus manos estoy. Y no hay por qué vivir en pánico, no hay por qué vivir en temor. Dios le dijo a Moisés: Moisés, vas a ir a enfrentar a Faraón. En pocas palabras le estaba diciendo: olvídate de tu proceso,
Olvídate de tu problema. Haz lo que yo te digo. Ten paz. Vas a tener que aprender a tener paz. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, va a venir el proceso y algo va a pasar en tu vida, pero vas a sentir paz. Hay muchos de nosotros, y quiero que escuches esto, y si lo digo y te cae el saco, póntelo, y póntelo bien. Amén. Está limpio, póntelo. Pero hay muchos de nosotros que apenas estamos en un proceso y nos ahogamos en un vaso de agua. Que cuando todo está bien levantamos las manos y decimos: Padre, yo te amo. Y apenas viene el problema y se acabó el te amo, y se acabó el te adoro, y se acabó el yo me rindo, y se acabó todo. ¿Sí o no? Y se acabó todo. Cuando tienes un encuentro con Dios, Dios se hace más real que tu proceso. Amén. Dios se convierte en algo más real que tu proceso. Y todos van a decir, y nadie va a ver un cambio, y todos van a decir: ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo. Pero algo dentro de ti te va a dar paz y vas a decir: no, yo confío, todo va a estar bien. Cuando tengo un encuentro con Dios, ¿sabes qué pasa? Encuentro mi llamado, encuentro mi propósito, entiendo quién es Dios. Entiendo que Dios no es mi salvavidas, que Dios es mi Padre. Entiendo que busqué a Dios por un milagro, pero en realidad Dios me estaba buscando porque me quería como hijo. Yo le he dicho otras veces, te soy sincero, yo busqué a Dios por la necesidad de un milagro. Y yo siempre en mi oración decía yo a veces cuando predigo digo: cuando yo me entregué a Dios, cuando yo me entregué fue por un milagro. Pero me quedé por Dios, no por el milagro. Porque me enamoré de Dios, porque entendí que lo necesito en mi vida. Y entendí que no lo busqué yo a Él, que Él me buscó a mí. Y entendí que el milagro fue la excusa perfecta para poder llegar a sus brazos. Que no necesito lo que me puede dar, entendí que lo necesito a Él. Cuando uno quiere estar con una persona, no le importa lo que le puede dar, le importa estar con esa persona, ¿sí o no? Cuando yo me casé con mi esposa, mano, yo no tenía nada, me la llevé a vivir a casa de mis papás. Algo que juré que nunca iba a hacer. Y mi mamá decía: no, mi hijo, mira, en el tercer piso hacemos un departamento para que cuando te cases. El chiste es estar lejos. Porque yo conocía a mi mamá y sabía que no se iba a llevar bien con la nuera, que iba a ser una suegra tóxica. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que Dios me llama a pastorear y que Dios me dice: renuncia a tu trabajo y entrégate a mí. Cuando yo ya estaba 2 meses de la boda, yo iba para un puesto de gerencia en ventas. Como yo ya me iba a casar, yo dije: bueno, yo tengo para rentar una casa, yo ya tenía mi carro, tenía mi economía estable. Yo digo: ok, yo tomo eso, digo: en el nombre de Jesús yo voy a pastorear, y voy a trabajar y voy a pastorear. Y luego Dios me habla y me dice: entrega tu trabajo. Y cuando pasa eso, ¿sabes qué tuve que hacer? Ir con mis papás y decirles: papás, quiero hablarles con usted. ¿Cómo era esa idea del departamentito allá arriba? Y le dije a mi esposa: quiero hablar contigo. Si me quieres, de hola. Yo dije: ¿cómo le digo esto a mi esposa? Pero cuando yo le digo: ¿sabes qué? Mira, así, Dios está hablando esto a mi corazón. Y yo decía, mi esposa me va a decir: pero ¿cómo vas a dejar el trabajo? Estás loco. Amén. Y dije: a ver qué me dice. Y dije: y si no, todavía estamos a tiempo, la cancelamos la boda, hombre. Y le dije eso, le dije: ¿sabes qué? Voy a tener que dejar el trabajo, voy a servir a Dios, así, bla, bla, bla. Y mi esposa dijo: no importa, donde tengamos que vivir, pero yo quiero estar contigo.
Y aguantó. Aguantó a las cuñadas, las aguantó. Aguantó a la suegra, la aguantó. Cuando le decía, no, mija, si no se cocina. Cuando llegaba y le decía, sírvele, mija. Aguantó. ¿Sabes por qué? Por amor. Hay muchos de nosotros que no nos interesa tener esa relación con Dios. Porque cuando le pedimos algo y no nos lo da, nos vamos y no volvemos nunca más. ¿Sí o no? ¿Y sabes qué es la cosa? Que cuando Dios no nos da algo no es porque no tenga con qué darnos. Cuando Dios no nos da algo es porque nos está cuidando de algo, porque no es el tiempo para entregárnoslo. Porque Dios es más sabio que tú y que yo juntos. Porque Dios no cumple caprichos, Dios cumple necesidades. Amén. Y esa es la diferencia. Pero cuando no nos cumple el capricho que nosotros queremos, nos vamos, nos alejamos. No es el tipo de relación que debes tener con el Espíritu Santo. El tipo de relación que debes de tener con el Espíritu Santo es esa que dice, ¿sabes qué? Anhelo tu presencia, anhelo que vayas conmigo, tenga o no tenga, me libres o no me libres, se vaya la tormenta o se quede la tormenta, aquí estoy. Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Te voy a ser sincero, cuesta, pero necesitas encontrarte con Él. Cuando te encuentres con Él, te vas a enamorar tanto que así como la mamá te decía, mi hija, agarra la onda, entiéndelo. Otros te van a decir, hey, ¿te lavaron el cerebro o qué? Estás perdiendo tu tiempo. Amén. Este se hizo cristiano y quién sabe qué le pasó. Es que por amor uno hace muchas cosas. ¿Sabes qué es lo mejor? Me encantan los finales felices. Es lo que pasa con Dios. Lo mismo. Lo mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Y para qué vas a la iglesia? ¿Y por qué pierdes tu tiempo? Y esto y lo otro. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a haber un final feliz. Y en ese final feliz dicen, ¿cómo lo hiciste? Preséntame el Dios que tú tienes. Es que yo también tengo problemas. Quiero ver ese milagro en mi vida. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hiciste tú? Preséntame a Dios. Te acompaño ahí. Quiero saber lo que Dios hizo en tu vida. Y cuando eso suceda, di, claro que sí. Porque en algún momento nosotros también estuvimos cerrados. En algún momento me ofrecieron a Dios y yo renuncié. O en algún momento me dijeron, Adrián, acércate a Dios, y yo me burlé de la gente. Mi papá se burló de la gente. ¿Por qué? Porque es difícil creer en algo que no ves. ¿Sí o no? Cuesta trabajo creer en algo que no ves. Pero no cuesta trabajo creer en algo que has experimentado y que has vivido. Cuando tú lo vives, los demás no lo han visto. Eso siguen ignorando. Pero cuando lo vives tú, es algo que no puedes explicar. Y aunque se lo expliques con manzanas y 30, 40 veces, no lo van a terminar de entender, porque sigues buscando a Dios con tu corazón. Van a tener que vivir su propia experiencia con Dios. Van a tener que vivir su propia experiencia con Dios. Hoy que tú estás aquí, te invito a que busques tener ese encuentro con Dios. Tienes una necesidad, Dios se va a encargar de tu necesidad. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Pero hay algo más que Dios quiere sobre ti. No solamente darte un milagro. Lo que Dios quiere es que se conviertan en padre e hijo. Tener una relación de padre e hijo contigo. Amén. Lo que Dios quiere es que enfrentes al mundo con fe y con paz. Que enfrentes problemas con paz. Amén. Que enfrentes problemas con paz. Mi esposa me dice a mí, es que Adrián, yo siento que a ti
no sé, como si el mundo no te importara. Está el broncón y tú como si... Y yo le digo, mira, después de ver a un Dios sanador de cáncer, ver a un Dios proveedor, ver a un Dios que me ha sustentado, ¿de qué me puedo preocupar? Yo pienso esto, si el problema tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si no tiene solución, pues ¿para qué me preocupo? No tiene solución, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo soy así. Pero en Dios yo sé que en todo hay solución. Que cuando yo no le hallo solución, yo le digo, Padre, te toca. Y que Dios siempre le dará la victoria a sus hijos. Que Dios no dejará que sus hijos se mueran en la raya. Que Dios siempre nos dará la victoria, aunque parezca imposible. Por eso dijo Dios, al que cree, todo. Dijo, todo le es posible. Al que cree en mí, todo le es posible. Al que clama a mí, yo le responderé y le mostraré y le enseñaré cosas ocultas que nadie conoce. El que confía en mí verá mi gloria. Amén. Dios lo dejó claro, que todos los que le amamos, no los que le servimos, no los que le buscamos, no, los que le amamos, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. El domingo predicaba yo en Aragua y yo le decía, mire, yo entendí una cosa, que cuando amamos a Dios, el diablo le tiene que pedir permiso a Dios para tocarnos. ¿Sí o no? Y en la Biblia hay dos hombres a los que Dios le dio permiso. ¿Quién? Job, y ¿quién más? Y Pedro. Y veo dos cosas, una cosa peculiar en estos dos hombres, y es que a los dos, a los que les permitió, les dio la victoria. Entonces, si Dios un día deja que el enemigo me procese, yo sé que Dios es solamente para demostrarle al diablo que Dios está conmigo, que camina conmigo y me dará la victoria. Y el avergonzado va a ser él, el avergonzado no voy a ser yo, el avergonzado va a ser él. Amén. Amén. Algo entendido en mi vida, que cuando viene un proceso a mi vida, yo digo, Padre, ¿a quién quieres avergonzar hoy? Porque el avergonzado no voy a ser yo. Amén. Padre, ¿a quién le quieres enseñar algo? Porque el avergonzado no voy a ser yo. Yo soy tu hijo. Y la Biblia dice que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Lo crees? Dele un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie en el nombre de Jesús.